Scopeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Voy a hacer un alcance respecto del Game of Thrones, que dicho sea de paso yo nunca vi 2 capítulos, encontré que era tan terrible que no la seguí viendo, pero Winter is coming, o sea, llega el invierno porque las lluvias se van a dejar caer y a usted, si no ha limpiado sus canaletas en su casa, hágalo. Yo no las he limpiado todavía, así que no sé cómo me las voy a arreglar, pero créanme que va a venir una lluvia y ojalá que venga lluvia porque la necesitamos muchísimo aquí, sobre todo en Santiago. Bien, 27 de abril, el día en que Carabineros cumple 96 años de existencia, un aniversario que no es cualquier aniversario, se da en medio de un clima tremendamente complejo desde el punto de vista de la seguridad, de la violencia, mayores desafíos para una policía que se ha visto muy afectada también por la muerte de carabineros, de mártires, ¿no es cierto?, que han enlutado a la institución, pero también en un escenario donde esta institución está muchísimo más valorada por la ciudadanía, solo debajo, fíjense ustedes, de bomberos y de la Policía de Investigaciones. Y esto es importante decirlo, porque después del estallido social y después del Paco Gate y de todas las situaciones que han afectado a la Policía de Carabineros, la ciudadanía la castigó muy severamente. Entonces hoy día al menos se recupera esa legitimidad y sí. Sin embargo, claro, la policía está obligada a dar pasos significativos en cambios que tiene que hacer para enfrentar de mejor modo este nuevo escenario. Vamos a estar conversando de aquello, pero queremos partir con otro tema. Ayer en la tarde, el gobierno de Perú dio a conocer la información a través de su presidenta Dina Boluarte en cuanto a decretar estado de emergencia para 7 regiones fronterizas con Chile, y son entre ellas esta Tacna, por la crisis humanitaria que está afectando en estos ya últimas 2 semanas a nuestra frontera con Perú, particularmente ahí en la línea de la Concordia. Se trata fundamentalmente de inmigrantes venezolanos que desean salir de nuestro país porque las condiciones que ellos esperaban encontrar no se cumplieron. La mayoría está irregular y desean volver a su país. Entonces esto se ha convertido en un problema tremendo, acompañado además de este reportaje de América TV, el programa de la televisión peruana Cuarto Poder, que mostraba situaciones en la frontera donde militares chilenos aparentemente, ¿no es cierto?, estaban ayudando a migrantes venezolanos a burlar el control de Perú. Una situación que queremos pasar a conversar de inmediato con Alfredo Moreno, ex canciller, ex ministro de Desarrollo Social de los gobiernos de Sebastián Piñera. Alfredo, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mirna? Buenos días. Gracias por estar acá. A ver, Alfredo, yo entiendo que viene llegando de Perú, que usted efectivamente le tocó participar ahí en la Alianza del Pacífico, en un aniversario más, ¿no es cierto?, de la Alianza del Pacífico, y me gustaría saber cómo vio la situación en el país y si le sorprende esta decisión que ha tomado Dina Boluarte. No, tuve la ocasión de incluso estar con la presidenta, con la canciller, estar en varios medios de comunicación en los últimos 2 días. Uh-huh. Y me parece que la situación en realidad es fácil de entender, es la misma que tenemos en Chile. Ellos tienen 1,5 millones de venezolanos que han migrado a Perú, así como Chile tiene algo cercano a 1 millón. Personas que tienen las mismas dificultades que tienen los venezolanos acá, que han tenido que caminar miles de kilómetros. De hecho, para llegar a Chile primero tuvieron que cruzar por Colombia, por Ecuador, por Perú. Así que un drama humano enorme. Yo estoy seguro que las 2 cancillerías van a resolver esto de estas personas que están en ese lugar, pero creo que si nos quedamos en la casuística no vamos a entender el problema. El problema que tenemos es un problema mucho más serio que resolver este problema, que es muy urgente, pero el problema importante es que hay muchas otras personas como ellos que una vez resuelto este problema van a tener el mismo problema. Chile está comenzando a proteger o intentando proteger mejor su frontera, Perú está intentando hacer lo mismo y van a quedar muchas personas que van a tener estos mismos problemas. Entonces, el problema acá, en realidad, estos son solo los síntomas. La enfermedad
se encuentra varios miles de kilómetros al norte en Venezuela, en Haití y en otros lugares. Precisamente, Alfredo, de eso me gustaría también entrar a conversar, porque claramente lo que está pasando ahí en la línea de la Concordia nos da cuenta de que este no es un problema de Chile, o no es solo un problema de Perú, ni tampoco de Ecuador, ni de otros, ni de Bolivia, ¿no? De nuestros vecinos particularmente. Pero le pregunto esto porque claramente es un problema regional. Y ahí la pregunta es si usted cree que la región ha estado a la altura de poder darle una solución. Entendemos que no hay soluciones mágicas, pero yo quiero saber si usted ve a la región compenetrada para poder encontrar una solución a una crisis humanitaria que cada día tiene más y más expresiones, ¿no? A ver, hay dos aspectos, creo yo, en su pregunta. Si vamos nuevamente a los síntomas, es obvio que es muy difícil para los países poder enfrentar esto. No hay un país que pueda recibir 1 millón de personas, 1,5 millones de personas y que pueda continuar la vida como si no pasara nada. Esto ha pasado en Europa con los migrantes africanos o del Medio Oriente, ha pasado en Estados Unidos con los que llegan de Centroamérica, y ni siquiera esos países que son muy ricos son capaces de poder atender todas las situaciones que ahí se producen, y tenemos situaciones impresionantes con muertos que se ahogan en el Mediterráneo, en fin, y que no hay una solución perfecta. Respecto de la causa, yo creo que ahí sí podemos hacer mucho más. El continente ha sido muy poco claro respecto, digamos, de lo que sucede en particularmente Venezuela, que ha sido el principal causa de esto. Tenemos hoy día del orden, se estima, 7 millones de venezolanos que no pueden vivir en su país, que prefieren caminar miles de kilómetros con sus hijos, digamos, en brazos, con adultos mayores, con personas con discapacidad, con mujeres que están embarazadas, y andar miles de kilómetros para llegar, nadie sabe dónde, porque es buscando algún lugar donde quizás tal vez las cosas puedan ser mejor. Y no hemos sido suficientemente claros respecto de lo que ahí sucede. Alfredo, ¿usted ha visto más de cerca la situación en Venezuela? Le pregunto esto porque para dimensionar cómo yo, por ejemplo, veía en este reportaje de la televisión peruana, mujeres, familias completas, o sea, con guaguas, con niñitos chiquititos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál será el nivel de desesperación de estas personas para querer emigrar de sus países y vivir esta otra realidad que es terrible? O sea, pasar por el desierto, estar varados, dormir en la calle, no tener un baño donde hacer las necesidades. Pregunta, ¿usted ha logrado poder percibir lo que está pasando internamente en Venezuela? Bueno, mire, yo me alegro mucho de lo que tú estás diciendo, porque creo que ese es el centro del problema. Vamos a estar, y hemos estado estos días, tanto en Perú como en Chile, ¿no? Estuve en varios medios de comunicación y las preguntas siempre son sobre esas personas, sobre la emergencia, que insisto, no estoy menospreciando la emergencia, por el contrario, hay que resolver ese problema y espero que sea muy rápido. Pero la causa, que es esto que estamos hablando, la gente tenemos que preguntarnos por qué estas personas hacen esto. Y lo que sucede en Venezuela, el país que era el país más rico de América Latina, producto de muchos años de malas políticas, han destruido económica y socialmente ese país. Esto más allá además de los problemas de políticos. Nosotros que tenemos una persona que se eternizó en el poder, que fue elegido a dedo por el que había antes. Bueno, aparte de eso, que tenemos, digamos, sus adversarios que no pueden expresarse, sus adversarios que tienen que irse del país. Bueno, además de eso, han convertido al país en un país pobre, en un país que no le puede dar trabajo a las personas, que la gente tiene que depender de cajas de alimentos que reparte el gobierno con ayudas sociales que no permiten ni siquiera dar, digamos, las calorías que las personas requieren durante el periodo de tiempo. Entonces, ese es el drama que tenemos ahora en nuestro continente, al lado nuestro, con un país gigante además, y que, como digo, no es un país que no tenga recursos. Este es un país que tiene las mayores reservas de petróleo, por ejemplo, y que ha sido tradicionalmente el país más rico de
toda América Latina. Claro, porque uno podría pensar entonces que se hace más efectiva aquella frase que dice la esperanza aprendida, la desesperanza aprendida, quiero decir, es decir, cuando ya no hay nada que perder. Entonces, las familias se ven desesperadas, pero vamos descifrando, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, en Colombia hay 2 millones de venezolanos y en Perú hay 1,5 millones, y si no me equivoco, nosotros tenemos 600.000, que son aquellos que podemos tener documentados, porque hay otra cantidad, hay una cifra negra que no sabemos de... La estimación es cerca de 1 millón, pero... ¿Cuánto diría, Alfredo, que tendríamos en Chile de venezolanos si tuviéramos que sumar la cifra negra con lo que está reglamentado? No conozco la cifra, pero la cifra que se repite en distintos lugares es del orden de 900.000, así que ya nos estaríamos acercando a 1 millón de personas. Entonces, si usted piensa que la población de Perú es el doble que la de Chile, si esos números fueran los correctos, 1,5 millones y 1 millón, bueno, la incidencia de los venezolanos en Chile sería incluso más alta, ¿no? Totalmente. Y ahí, ¿cómo observa dos cosas? Lo que ha señalado el propio canciller Van Claveren, nuestro canciller, que ha dicho que ya tenemos una capacidad que está sobrepasada. Y en segundo lugar, ¿cómo ha visto la manera en que está tratando el actual gobierno este problema que nos atañe directamente por lo que usted acaba de señalar? Porque la cantidad en relación al número de habitantes sobrepasa, por supuesto, lo que está ocurriendo en otras latitudes de aquí de la región. Bueno, yo creo que en lo que se refiere al canciller, yo coincido plenamente con él, y nuevamente el síntoma de lo que él está diciendo son estas alrededor de 300 personas que tenemos entre los dos controles fronterizos, que han empezado a decir, bueno, mejor me voy de Chile porque no estoy encontrando lo que necesito para mi familia, y vuelve entonces a pensar que va a encontrar en otro país que anteriormente ya transitó por él y no le resolvió el problema, a ver si ese país le puede resolver el problema. Así que claramente, digamos, los sistemas en Chile sociales, de apoyo, no de dar trabajo, no están dándole a esas personas lo que vinieron a buscar, y por lo tanto algunos de ellos están migrando. Pero además tenemos otros síntomas, ¿no? Está claro que en la población ha comenzado a haber un sentimiento contra la migración o contra ciertos tipos de migración, que no es lo usual en Chile. La migración en Chile, como en muchas otras partes, es tremendamente positiva. Necesitamos migrantes que hayan venido y sigan viniendo a Chile para poder colaborar con sus talentos, con sus recursos, con sus capacidades, con su trabajo. Así que esto es algo que no debe pasar, no solo por la tranquilidad de las personas que migran, sino que también por los países que lo reciben, que se ven inmensamente beneficiados. Alfredo, pero cuando se hace una medida de esta magnitud y sin ningún control, bueno, tenemos los problemas de delincuencia y otros que hemos visto, ¿no? Además, cada país... Alfredo. Hay en el caso de Venezuela bastantes denuncias de que, por ejemplo, que el presidente Maduro ha abierto las cárceles a cambio, ¿no es cierto?, de que las personas migren. ¿Eso es así o no? ¿Usted tiene algún antecedente respecto de aquello? Bueno, hay muchísimas denuncias a lo largo del tiempo que han salido, digamos, en distintas ocasiones. Tenemos lo que sucedió entre Cuba y Estados Unidos con el Mariel en su época, o sea, tampoco sería una cosa, digamos, impensable. Así que hemos visto aquí cómo están proliferados algunas de las organizaciones criminales que existen en esas latitudes y que no estamos acostumbrados, ¿no? En Chile no existían los secuestros, el sicariato. No teníamos sicariato. La violencia de los crímenes que estamos viendo, han aparecido algunos cuerpos destrozados, ¿no es cierto?, cortados en pedazos. Eso lo leíamos en las noticias, ¿no? En Chile yo recuerdo cuando teníamos reuniones internacionales y algunas personas que venían de otros países, altos dignatarios, pedían un auto blindado, teníamos que explicarles en la época que yo era canciller, que fue hace 10, 12 años, ¿no? No estamos hablando de otro siglo. Y teníamos que explicarle que en Chile no había, ¿no? Los únicos autos blindados que teníamos eran los de Pinochet y nadie los quería usar. Así que, bueno, hoy día tenemos una creciente industria de blindaje de vehículos. Y para Carabineros fundamentalmente, ¿no? Que a propósito de su aniversario, Carabineros no puede salir hoy día a patrullar si no está con el vidrio blindado. Sí, y para personas particulares que se sienten, digamos, que podrían ser objeto de un ataque, de una encerrona, o en fin, ya sea por ser ellos quienes son, o simplemente porque, como le pasa a muchos chilenos, que son objetos de portonazos, balazos,
para Sí. robarle sus vehículos en cualquier parte. Sí, Alfredo, ¿No? sí, hablamos con Alfredo Moreno, ex canciller y ex ministro de Desarrollo Social. Alfredo, todo esto ocurre en un escenario de la región muy complejo. O sea, Gustavo Petro tiene una situación interna difícil. Estamos hablando del presidente de Colombia, que es el que más recibe, ¿no es cierto?, venezolanos por su cercanía con Venezuela. Acaba de hacer un cambio de gabinete profundo. Y también quiero preguntarle respecto de cómo vio a Dina Boluarte, la presidenta de Perú, que tuvo que asumir después de que Pedro Castillo, ¿no es cierto?, ya tuviera que y tratara de hacer este famoso golpe de Estado, golpe interno, ¿no?, y que esté en este momento tras las rejas. Entonces, ¿cómo está viendo usted la situación de estos, particularmente de estos dos países, ¿no?, en el conjunto geopolítico de la región? Bueno, yo creo que son dos situaciones distintas, pero me parece que en el caso de Colombia es algo que está partiendo, pero tiene los signos de que, digamos, se pretenden poner las mismas políticas que han sido un desastre en otros países. La gente está comenzando a reaccionar, con lo cual, digamos, comienzan las protestas y comienzan también los críticos al camino que se está tomando. Ya comentábamos cómo políticas, no digo iguales, pero del mismo signo y con la misma orientación, destruyeron Venezuela, y espero que no destruyan un país que ha progresado tanto como Colombia. Pero usted diría que Gustavo Petro se parece en ese sentido a Maduro, objetivamente. Las políticas que está intentando implementar, digamos, van en el mismo sentido. Creo que es valorable lo que está haciendo de tratar de completar el proceso de paz que hizo el presidente Santos y desmovilizar lo que es el ELN, que ha sido siempre el más reacio a buscar la paz. Pero lo que me refiero es a las políticas, digamos, económicas, sociales, que van en un sentido que ya hemos visto una y otra vez que no funciona. El caso de Perú es un caso bien distinto, un país que ha progresado durante un periodo muy largo. El crecimiento y el progreso que se ve en Perú es extraordinario. Sigue teniendo tasas de crecimiento comparados con las que hemos tenido nosotros, por ejemplo, muchísimo más altas. Perú este año va a tener un pésimo resultado para estándares de ellos, pero va a crecer del orden del 2%, mientras Chile va a decrecer entre medio y 1%, digamos. Entonces, los números de Perú hace mucho rato que están por encima de Chile y ha avanzado mucho. Sin embargo, la política es un una crisis desastre, política ¿no? tremenda. El día anterior a que yo llegué había llegado el presidente Toledo, que era el último de los presidentes que estaban persiguiendo y ahora le llaman el penal de los presidentes. Pero qué en el tremendo, lugar donde los tienen. ¿Cómo lo explica usted? Porque ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que a nosotros también nos cuesta explicarlo. Explicar, a pesar de ser latinoamericano, nos cuesta explicar que un país tenga tantos presidentes acusados de corrupción tras las rejas, otro presidente que se suicida para no enfrentar a la justicia. ¿Cómo lo explica usted? Claro, yo realmente creo que hay dos cosas asombrosas. Una es que pase eso, y lo cual creo que habla muy mal de la política en Perú. Y lo segundo, como digo, esto que aparentemente, que yo creo que no es permanente, sino que es impresionante que haya durado tanto tiempo, en que pareciera ser que la vida de las personas comunes y corrientes transcurriera en forma paralela y como sin importar la política, ¿no? La política pareciera estar en otro carril, y no pareciera afectar, como digo, el crecimiento, el modelo económico, las medidas, pero claro, algo ayuda el Banco Central que tienen, que es muy fuerte, que es independiente como el chileno, pero obviamente que estos cambios y esta debilidad política en algún momento van a pasar la cuenta en otro plano. Yo espero que esto se regularice. Pareciera ser que han tomado la decisión de que la presidenta Boluarte va a llegar hasta el final, porque ella propuso irse antes, el Congreso no lo aceptó y aparentemente cumpliría el periodo que le tocaba al presidente Castillo. Ahora, en una inestabilidad grande, porque prácticamente en muchas de las ciudades del sur tienen todavía protestas o la idea de que podrían volver esas protestas, así que a ella le toca una tarea muy difícil que la está afrontando con mucha energía, pero muy difícil.
Bien, Alfredo, usted, permítame llevarlo a otro tema, porque usted, bueno, además de haber ocupado cargos de gobierno, usted también ha tenido importantes cargos gremiales, entre ellos usted entiendo que presidió ICARE y además fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y en un contexto y en una última semana que hubo ahí una situación bien contradictoria, porque por un lado un presidente que es bastante aclamado, ¿no?, en su participación en ENADE, pero luego se produce una reacción casi en cadena, particularmente en los sectores gremiales, por la anunciada Estrategia Nacional del Litio. Entonces me gustaría saber cómo observa usted el momento que vive la relación gobierno, presidente Boric y empresarios. Mire, yo creo que los empresarios siempre van a buscar la forma de poder sacar adelante sus empresas, sus emprendimientos, y eso, parte de eso naturalmente es tener las mejores relaciones con cualquiera sea el gobierno y tratar de que colaborar con esos gobiernos para que se tomen buenas políticas. Así que yo creo que ese es el espíritu y creo que ese espíritu se mantiene. Y por esa razón, cuando el presidente va a una cosa como ENADE y hace una serie de aseveraciones que parecieran ser muy positivas respecto del emprendimiento, respecto de la empresa, respecto del mundo del trabajo, bueno, obviamente que es muy bien recibido porque hay que tener esperanza que esas cosas se den. Pero después cuando se ve, digamos, lo que se propone respecto del litio, claro que hay una pequeña decepción, porque lo que ahí se ve no pareciera coincidir con las palabras de la mañana. Pero ¿dónde está la decepción, para entender, desde su punto de vista? El litio, para que las personas lo entiendan, es algo que tiene dos condiciones. Uno, hoy día es un recurso valiosísimo. Los dos contratos que tenemos, Albemarle y Soquimich, produjeron para las arcas chilenas, no digo para los empresarios, sino que entre impuestos, aportes, etcétera, 5.000 millones de dólares. Eso es mucho más que lo que produjo el cobre. Se espera que eso, por otro lado, puede durar poco. O sea, el proceso por el cual este producto, el litio, que hoy día se ocupa para todo este cambio enorme que se está haciendo hacia las cosas eléctricas, particularmente los autos, está creando una demanda y no hay una suficiente oferta para eso, pero hay muchos que están trabajando para eso. Argentina está invirtiendo una gran cantidad, Australia ya nos pasó por mucho, China está desarrollando sus propios depósitos, Estados Unidos quiere tener producción propia. En fin, estamos en un mundo además donde la globalización va marcha atrás. O sea, después de un mundo donde el comercio internacional crecía, ahora los países están buscando cómo ser autosuficientes en las cosas esenciales. Entonces, ese panorama hace pensar que el precio del litio hacia adelante podría no mantener estas condiciones. Ya. Y el año que hemos perdido, el tiempo que, digamos, significa ir por este camino del que se nos ha dicho. Claro. La poca viabilidad que tiene de que existan, digamos, empresas o que haya una suficiente competencia de empresas para ir a poner la plata, para ir a poner la tecnología e invertir aquí en vez de los N lugares en el mundo donde hay litio, para que el que tome las decisiones sea el Estado, ni siquiera este gobierno, sino que este gobierno y los sucesivos gobiernos que hayan hacia adelante, bueno, lo hace menos atractivo, por lo tanto Chile va a recibir pero menos que lo que no debe. Sabemos todavía. Alfredo, lo interrumpo un segundito. Lo que pasa, sí, déjeme interrumpirlo un segundito solo para explicar, o sea, para plantearle una inquietud, porque hasta ahora, primero, no tenemos ninguna empresa estatal que explote el litio, entonces no tenemos cómo decir que la empresa estatal que explota el litio lo ha hecho tan mal que en realidad ojalá se salga de la explotación del litio y le entregue esa labor primero a los privados. Segundo, cuando el presidente actual de la CPC dice que teme una ola estatizadora y el presidente de Sonami, Cristian Argandoña, dice que no es compatible la coexistencia de actores privados con públicos porque la empresa privada no responde a intereses políticos. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces Codelco, todas las decisiones que se toman son motivadas por intereses políticos. Entonces, solamente quiero preguntarle si no cree usted que hubo una sobrereacción, sobre todo de algunas organizaciones gremiales, porque a la luz de las circunstancias después bajó el tono, digamos, ¿no? Entonces, para entender un poquito si es que acaso no hay una reacción exagerada. No, yo creo que
yo creo que más allá de los comentarios de uno u otro que no los conozco, digamos, no podría decir, digamos, si alguien solo reaccionó o no. En mi opinión es la que te señalaba. Aquí esto podemos hacerlo por el camino incluso 100% estatal, podemos hacerlo por el camino que propone el gobierno. Que no es 100% estatal, el gobierno propone distintos mecanismos. De hecho, el ministro, perdone que le interrumpa, el ministro de Hacienda ha dicho que no es que todas no es que todas las alianzas público-privadas van a ser 51 estados, 49 privadas, etcétera. O sea, hay mucha flexibilidad. Eso es lo que acabo de hacer, Claro. lo que acabo de decir. Digo, podemos hacerlo de distintas maneras, y la pregunta no es, y existen en el mundo empresas estatales, empresas mixtas, Claro. empresas privadas. Si la pregunta es ¿con qué nos va a resultar mejor? Eso es simplemente el punto, considerando nuevamente que tenemos un recurso que hoy día es altamente demandado y que podría producir una cantidad de recursos para Chile muy importante, porque lo poco que estamos haciendo ya produce una cantidad gigante. Esto es primera vez en la historia de Chile que tendríamos dos motores, ¿no? Tendríamos el motor del cobre Tal y cual. tendríamos el motor del ¿Alfredo? litio. Pero segundo, este motor es un motor que tiene combustible limitado, ¿no? Tal cual. Todo indica que esto va a durar un periodo no muy largo, ¿no? Entonces, es de la esencia Hay que hacer apurarse esto con rapidez y hacerlo bien. y, por supuesto, en el método que mejor ayuda al país, porque partamos de la base de que lo que estamos hablando no tiene que ver con el litio. El litio es del Estado, Exacto. es de los chilenos. Sin duda. Ese es un punto que no está en discusión. Y no es La pregunta concesionable, claro. ¿Cómo logramos que ese litio que tiene el país se explote de mejor rápidamente manera y con el mayor beneficio para el país? Esa es la discusión que tenemos, una discusión totalmente. pragmática. Sí, Alfredo, pero para ir un poquito más allá, usted ve que cuando se dice estas desconfianzas, ¿no es cierto? O la desconfianza que expresaba el presidente Lasso Fofa, o el presidente diciendo la suspicacia. Mi generación tiene suspicacia respecto de ustedes cuando estaban en ADE y ustedes tienen suspicacia respecto de nosotros. Pero esas suspicacias se acrecientan más cuando los empresarios se enfrentan como ahora a un gobierno plenamente de izquierda, ya no de centro izquierda, sino que de izquierda completamente. Bueno, le vuelvo a insistir, aquí los empresarios yo creo que no miran el color, lo que miran es qué es lo que se propone hacer. Y lo que se propone hacer desde el programa de gobierno y después, ¿no es cierto?, en esta, llamémosle, transición que ha tenido el gobierno, porque el gobierno tenía ciertos planteamientos, pero los ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No digo solamente en la economía, también en seguridad y también en muchos otros. Entonces, por supuesto que me imagino que no solamente a los empresarios, a todos los chilenos les interesa conocer cuál es realmente el pensamiento del gobierno. Este propio tema del litio que estamos hablando, yo creo que todavía estamos, fíjese que usted me acaba de decir, que en realidad lo que dijeron no era que era 51-49, sino que podía ser otros porcentajes. Es que ellos hablaron de una estrategia, ¿no? Y que el plan se tiene que bajar, claro. Pero cuando la estrategia no tiene ni números ni tiene el contenido preciso, entonces, bueno, uno lo puede entender de distintas maneras. Cuando lo presentan, dicen una cosa. Yo creo que aquí hay mucho paño que cortar todavía, paño que cortar. Que tiene que ver con darle explicaciones a un ala de lo que es el gobierno y en otro lado darle explicaciones a los que podrían poner las instituciones. ¿Qué va a primar? Yo no lo sé, yo le estoy diciendo mi opinión es que creo que tenemos que en este caso ser pragmáticos y buscar lo que sea lo mejor para Chile, que le produzca con la mayor rapidez posible los mayores recursos posibles. Claro. ¿Cuál es esa combinación? Yo creo que es evidente que va a requerir el aporte de empresas del mundo, no digo las que tenemos hoy día, por supuesto, cualquiera, que tengan la tecnología, las inversiones y que lo hagamos rápidamente. Sí. Ya hemos perdido bastante tiempo. Absolutamente. Alfredo, pero de todas maneras estamos hablando de un momento del país que no solo se puede medir en función del problema de seguridad, que por cierto es el más importante para la ciudadanía y para todos, ¿no? Y que sí, tal como ha dicho Ricardo Meve, sin seguridad no hay inversión, y yo diría que sin paz social tampoco, porque es la condición sine qua non, ¿no es cierto?, para que una democracia funcione y un Estado de Derecho por razones evidentes. Pero aquí hay varias cosas que no se han resuelto y lo reconoce el propio Ricardo Meve. Aquí hay temas de salud que no están resueltos, aquí hay una reforma a las pensiones que no está resuelta, aquí hay temas de educación, ¿no es cierto?, necesidad, y para eso necesitamos allegar recursos. Y yo le pregunto si usted ve al empresariado dispuesto a avanzar genuinamente en una reforma tributaria. Yo creo que es evidente que sí, no hay ninguna duda. Y ojalá a eso se le agregara también que el Estado gastara
mejor. El presupuesto público en Chile ha crecido por varias veces y naturalmente los servicios también han crecido, pero lejos de haber crecido en la misma proporción, ¿no? Hemos conocido cómo aumentar, y no estoy hablando de este gobierno, sino que estoy hablando de un periodo muchísimo más largo. Entonces tenemos que hacer esfuerzos en todas partes, pero efectivamente yo creo que la disposición de los empresarios, tanto hoy día de Ricardo Mehues, antes de Juan Sutil o quien sea que lo dirija, es absolutamente positiva respecto de eso, aunque la gente no lo crea, pero siempre y cuando sea algo que funcione, porque si uno hace una cosa que lo que sube son los impuestos, para que eso signifique que haya menos actividad, lo que se va a recibir son menos ingresos. Recordemos, aquí la reforma tributaria fundacional es del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y finalmente se aprobó, se hizo, y sucedió exactamente lo que se dijo que iba a pasar. Se subieron los impuestos, hubo menos actividad y se recaudó menos. Claro. Entonces, el punto es que esto sea algo el cual se hagan cosas que permitan tener mayor actividad para que haya mayores recursos y, por supuesto, el Estado reciba más. Yo desgraciadamente me tengo que retirar. Claro. Pero... No hay problema. Solo para cerrar nomás, si usted siente que el ministro Marcel le da confianza al mercado, y solo se lo pregunto porque se ha dicho que ha tenido por lo menos un buen manejo del gasto fiscal. No, yo creo que el ministro ha sido clave, sigue siéndolo hacia adelante. Creo que impone no solo orden, pragmatismo, las buenas prácticas, digamos, económicas. Creo que es el pilar sobre el cual, digamos, se ha desenvuelto la parte económica del gobierno y ojalá continúe así. Obviamente no tiene una tarea fácil porque adentro del gobierno hay distintas opiniones sobre cómo se deberían hacer las cosas. Y algunas obviamente no coinciden con él. ¿Y para qué decir en el Parlamento? En el Parlamento las propias fuerzas del gobierno, no solamente en materia de seguridad, también en materias económicas, no están siempre alineados con lo que el ministro quisiera hacer. Así que yo creo que en materia de seriedad, de estabilidad, de principios básicos, me parece que el ministro Marcel es fundamental. Ahora, en las cosas, digamos, como la reforma tributaria, como la reforma de pensiones, obviamente que las cosas que propone son plenamente discutibles y hay distintas opiniones y algunas de las cosas que propone me parece que no son las mejores. Bien, pues Alfredo, lo dejamos entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a usted. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeucha Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para todos los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a un corte y al regreso conversamos con Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros, secretario general de la Universidad Central, para hablar de Carabineros y de la crisis de seguridad que enfrenta, por supuesto, además, la institución y cuál es la manera más correcta de hacerse cargo de este nuevo escenario. En instantes, una